Muy buenos días, los saludo el pastor Víctor Rojas desde la ciudad de Becar, en Buenos Aires, Argentina. Un saludo muy cordial para todos los que nos escuchan por este medio. Este es el Ministerio Internacional Bet HaKodesh, que traiga bendición a su vida. Un saludo muy cordial para mi hermano Félix, para mi hermano Jod, para mi hermano Jonás, perdón, y para todos los hermanos que continuamente nos escuchan o están entrando a nuestras páginas. El día de hoy vamos a hablar sobre la vigencia de la Torah y qué valor tiene la Torah hasta nuestros días, algo que hace poco un pastor me preguntaba si podía hablar sobre este tema. Bueno, voy a hablar sobre este tema que ya otros han tocado en su oportunidad, que para algunos está claro, para otros quizás no está claro, y lo que sí quiero que sepa que este ministerio tiene como fin edificar, construir y no traer división ni dentro del mundo cristiano ni dentro del mundo judío mesiánico, ni siquiera dentro del mundo judío conservador. Es simplemente un estudio que le ofrecemos a usted por este medio, y que entienda que los ministerios mesiánicos son esos ministerios donde hay mucha gente de raíces judías que están regresando a sus raíces, y quizás hay otros que no lo sean, y por ahí se crea una controversia. Hace muchos años tuve un maestro judío que nos enseñaba a nosotros, ¿no? Y explicaba que si el Evangelio empezó en Jerusalén, terminará en Jerusalén. Dicho de esa forma, vamos a ir entendiendo por qué hay movimientos mesiánicos y quizás unos se salen de la realidad y otros se mantienen en su línea. Pero lo mismo pasa en las iglesias evangélicas. Hay iglesias que se mantienen bien, son conservadoras, se mantienen en la línea correcta, y hay otros que ya zafaron de su mente y se han ido por otro lado. O sea, las controversias siempre van a existir, pero cuando nosotros le damos un carácter demoníaco a las cosas o herético sin saber realmente de qué se trata, es un problema, sobre todo para una mente lúcida, una mente que se precia de haber estudiado mucho. No sucede lo mismo cuando usted habla de un ministerio árabe, de un ministerio a los budistas, de un ministerio a los Hare Krishna, de un ministerio, o sea, esos ministerios para el mundo evangélico está bien, pero cuando se trata de un ministerio que tiene que ver con Israel hay problemas, ¿no? Entonces mucha gente habla de judaizar y dice cosas que no entiende ni siquiera. He estado estudiando profundamente acerca de esto de judaizar y me di con la sorpresa, y quizás otros también ya lo descubrieron, de que no tiene nada que ver con las fiestas, no tiene nada que ver con guardar el Shabbat ni esas cosas. Tiene que ver con otro asunto, la conversación que Pablo tiene con Pedro acerca de judaizar. Pero eso es un tema que en algún momento lo trataremos, no ahora, y lo mismo trataremos acerca de los movimientos mesiánicos, tampoco lo haremos ahora, pero hay pastores que se han tomado la molestia supuestamente de investigar, pero para atacar, no para explicar lo bueno o los errores, sino para atacar y decir cosas muchas veces incoherentes acerca de lo que es el movimiento, y dicen yo conocí judíos verdaderos. Yo les digo desde acá que todos los que son judíos son verdaderos, por más que sean reconocidos o no por el gobierno de Israel. El judío es judío y nadie le va a cambiar su estatus de lo que es, porque un judío vaya al Opus Dei no va a dejar de ser judío. Es judío, está alejado, pero es judío. Usted encuentra un judío que es ladrón, no va a dejar de ser judío porque es ladrón. O usted ve un judío que está en la iglesia católica, no va a dejar de ser judío porque es católico. Esa es una cuestión que se maneja desde el rabinato. Ellos lo manejan a su manera. Pero usted no puede decir quién es y quién no es, ¿no? Por ahí hay gente que dice, no, tú eres judío porque para ser judío tienes que creer en la reencarnación. Esos son temas que yo no le puedo decir que sea cierto. ¿Por qué no le puedo decir que sea cierto? Porque cada judío tiene en sus condiciones, algunos tienen su propio mundo. Hasta hay judíos ateos, ¿no? Así como hay judíos que creen en el Mesías, y hay judíos científicos que no creen en nadie, etcétera. Hay de todo, pero no dejan de ser lo que son. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. De igual manera, yo no creo que al hablar de Jesús como Yeshua, como Mesías, no creo que sea una intromisión a la fe cristiana. Eso es como lo ven las personas que alarman a los demás y tienen a los creyentes como un fanatismo encerrado. Es bueno que el creyente estudie y sepa que las profecías se están cumpliendo de alguna manera. Es un tema, usted tómelo con alegría, no se me enoje,
sea un estudioso, nadie le va a invadir la doctrina. Si usted tiene conocimiento, guárdelo para usted y poco a poco el Señor le va a ir revelando las cosas como son, ¿no? Es más, si usted ve un descubrimiento arqueológico que corrobora la Biblia, pero lo dice de otra manera, o hay otras cosas que usted no sabía, tampoco se tiene que enojar, ¿no? Hay algunos que todavía no entienden estas cosas y tampoco le vamos a obligar a entender. No le vamos a obligar a una persona a hacer cosas que no quiere hacer. Y de eso se trata muchas veces lo que Pablo está previniendo. Él como rabino no quería que se le ponga a los gentiles cosas que ellos no iban a entender. No porque Pablo estaba en contra de las cosas judías, sino que hay que entender que él, desde su punto de vista rabínico, era mejor que estos gentiles que creían en Yeshua se quedaran como están. Y está bien que se queden como están, porque si usted conoce algo sobre el movimiento noágica o noédico, que habla de las leyes de Noé, la gente que se congrega con los rabinos que hablan sobre las leyes noágicas no están obligados a circuncidarse, porque la ley rabínica no te obliga a circuncidarte, pero hay gente que cree que el movimiento mesiánico te circuncida y para que te salves. Yo le digo de acá que la circuncisión es un pacto que no tiene nada que ver que si eres salvo o no, es un pacto de hijo a padre. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hebreo está obligado a circuncidarse porque es hijo de Dios. En ese sentido, la circuncisión es un pacto y una señal que Dios le da a Abraham para que sus hijos continúen con la senda que el Eterno le da a Abraham, ¿no? Ya usted quiere decir Yahweh o Jehová, él se lo da al Señor, el Señor se lo da a Abraham para que sus hijos continúen con esta línea salvífica. Claro, usted me va a sacar Romano porque dice que no, que antes de la circuncisión Abraham recibió la fe. Todo está bien, pero Pablo lo dice de una manera de analítica, de que si Dios le habló a Abraham sin estar circuncidado, le puede hablar a un gentil sin estar circuncidado y otorgarle la fe sin necesidad de circuncidarse. Ese es un tema muy profundo, ¿no? No se puede manejar así a priori, ni hablar ligeramente de cosas que por ahí usted no está entendiendo totalmente. Pero vemos que Dios quiere la salvación de todos los hombres. Y por esa razón le pediría que usted escuche con mucha paciencia lo que vamos a compartir esta mañana acerca de la vigencia de la Torá. Hecha la aclaración, espero que usted entienda que la Torá es eterna. Está escrito así en la Biblia, está escrito en su Biblia en español, que todas las fiestas que Dios le da a Israel, incluido el Shabbat, son fiestas de carácter perpetuo. No son de filiación religiosa, ni tampoco son de carácter doctrinal. Son mandamientos y ordenanzas para una nación, no para una institución religiosa. Escuche, para una nación. Todo lo que Dios le da a Israel, se lo da como nación, no se lo da como institución religiosa. Hay que sacarse eso de la mente. Israel es un país y Dios lo trata a Israel como país. Las iglesias y los movimientos religiosos son eso, movimientos religiosos, son instituciones que de alguna manera funcionan dentro de un Estado. Mientras que Israel es un país y Dios se le manifiesta como país, lo saca de Egipto como país y le entrega la Torá como país. Entonces, cuando usted acepta a Jesús como Salvador en la iglesia, como Cristo, usted está entrando en una institución religiosa. Claro que le van a enseñar la verdad y le van a decir cosas que tienen que ver con la verdad y la vida eterna, pero no deja de ser una institución. No deja de ser una institución. Mientras que Israel es otra cosa, es un pueblo. Los hebreos tienen que regresar a sus raíces y esas son las cosas que suceden en nuestros días. A mucha gente que está regresando a la fuente de sus raíces, Dios le reveló, y no tiene que ver si es el apellido o no es el apellido. Dios tiene su forma de revelarse al ser humano más allá del apellido. Hay gente, por ejemplo, que se cree que son de la tribu de Efraín, de Manasés. Ellos creen eso, pero que vayan al rabino y él le va a decir quiénes son. Son cosas que una persona, lógicamente, no lo va a entender a simple vista o por escucharlo, ¿no? Hay gente que cree muchas cosas y hay gente que habla hebreo, pero el poco hebreo que habla cree que ellos ya son hebreos, pero tampoco porque yo aprenda inglés no me hace norteamericano, o porque yo aprenda alemán no me hace alemán. Esas son cosas relativas, ¿no? Yo puedo decir shalom ubrajá, ¿no? Y etcétera, o Shabbat y todas esas cosas, pero no quiere decir que eso me va a hacer hebreo, ¿no? Yo lo puedo decir en la calle y todas esas cosas, pero no quiere decir que me va a decir hebreo, porque usted me mencione 5 o 6 palabras hebreas, yo no voy a pensar que usted es hebreo, simplemente es eso, ¿no?
hay que tener mucho en cuenta las cosas. Entonces, ¿tiene o no tiene vigencia la Torá? ¿Tiene la Torá vigencia? Nosotros diríamos que sí, porque mismo Yeshua lo dice. Y vamos a explicarlo esta mañana de una manera, si se puede, sumaria, pero si el tiempo se alarga, quiero que usted tenga paciencia. Y vamos a leer en Mateo 19, 16. Quizás a alguno no le gusta que yo diga Mateo. Dice, no, tiene que decir Matillahu. Pero son palabras, en castellano Mateo, en hebreo Matillahu. No hay ningún problema con eso. No se molestan, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Bueno, al joven no le gustó lo que dijo Jesús al final, pero la respuesta de Jesús, de Yeshua, es interesante, porque le dice, en el griego el joven rico se le acerca a Jesús, porque así está en el griego, y le dice, maestro o rabí, ¿qué bien debo hacer para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le dice, ¿por qué me preguntas por el bien? ¿Por qué me preguntas por el bien? No le dice, ¿por qué me dices bueno? Sino, ¿por qué me preguntas por el bien? Bueno, si quieres entrar a la vida, le dice, estamos hablando en el griego y en el hebreo también, si quieres entrar a la vida, o al Olam Habá, como se conoce, el mundo venidero, ¿saben los mandamientos? Y los mandamientos son los mandamientos de la Torá. No adulterarás, es algo que también está presente en el mundo cristiano. No robar, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en el mundo cristiano. Es algo natural. Eso es el centro de la Torá. Entonces, usted se pregunta, ¿tiene la iglesia la Torá? Sí. La puede tener en forma doctrinal, pero la tiene. No, porque nosotros no guardamos el Shabbat, no hacemos la fiesta, ese es otro tema. Es otro tema que en algún momento lo veremos con la historia. Cómo fueron sacando las fiestas de la primera comunidad llamada Nazarena, o Nazarín, o judío mesiánico, como usted le quiera llamar, o la primera iglesia. El punto es eso, cómo fue expulsado cuando el grupo de griegos y romanos tomaron el control de lo que hoy conocemos como la iglesia. Entonces ahí fueron expulsando cosas. Pero no quiere decir que los primeros discípulos no lo celebraban y no se les enseñaba la Torá, se les enseñaba la Torá. Porque cuando Saulo dice, Saulo de Tarso dice que toda escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo a la Torá. Y lo que él enseñaba era la Torá. Él no predicaba el Nuevo Testamento porque no existía ningún Nuevo Testamento en ese momento. Y sus cartas no estaban circulando tampoco en ese momento, porque las cartas de él son eso, cartas inspiradas por el Espíritu Santo, pero son cartas que llegaron a tener una máxima autoridad en el mundo cristiano. Eso no tiene que dañarle a nadie saber que son cartas que corroboran pues la vigencia de la Torá. Entonces Yeshua le está diciendo a este joven rico que debe guardar los mandamientos que Dios estableció. Pero después le da otro sistema del mandamiento que también está en la Torá. Entonces el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bien, le dice Jesús, vende de lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora, ¿qué mandamiento está hablando Jesús de ahí de la Torá? Simple, la sedaká. La sedaká es hacer caridad. Por eso le dice, dale a los pobres, haz caridad. Ya tú dices que has guardado los mandamientos, que amas a tu prójimo, que honras a tu padre y a tu madre, etc. Está bien. Ahora haz caridad. ¿Por qué? Porque la Torá dice, no permitirás que haya mendigos en Israel. Entonces, cuando una persona ha sido enriquecida por Dios, ¿no? Por el Eterno, por Elohim, el Shaddai, Jehová, Yahweh, como usted guste llamar, sigue siendo Dios el Eterno, habla de la caridad. Dios le da riquezas a muchas personas dentro de Israel para que practiquen con la caridad con sus hermanos que no tienen la oportunidad de enriquecerse, para enseñarles a trabajar,
para ayudarlos en sus necesidades. Entonces Yeshua está haciendo y confirmando la Torá en todo momento. Le habla de los mandamientos, después le habla de un mandamiento de caridad que todos debemos cumplir. Por eso que Saulo también nos dice que cuando él fue enviado a los gentiles, se les dijo a él, los líderes le dijeron que no se olvidara de los pobres. Y mucho de la colecta que hacía Pablo era para hacer sedaká, caridad, ayuda al pobre, al necesitado. Y todo eso está en la Torá. ¿Qué tan importante es la sedaká o hacer caridad? Tiene un secreto muy profundo para que nosotros podamos realmente alcanzar la bendición. Porque usted entienda, cuando Saulo dice que Jesús había enseñado que más bienaventurado de dar que recibir, que es una verdad inalterable, no se trata solamente de plata, ¿no? Porque mucha gente usa ese pasaje para sacar el diezmo y esto. Y el diezmo también es parte de la caridad. De eso no voy a hablar ahora, porque estoy con lo de la vigencia de la Torá. Entonces, nos vemos acá a Yeshua, que está usando la Torá para ver si observar si este hombre realmente guarda los mandamientos. Usted se da cuenta en este suceso, en esta historia, que el Mesías está pendiente de la Torá. No está fuera de la Torá, está pendiente de la Torá en todos sus aspectos. El amor al prójimo, que también se refleja en la caridad. Entonces, hermanos, en Mateo 22, del 36 al 40, si me permite usted leer otro pasaje que tiene que ver con esto que estamos compartiendo el día de hoy, para la gloria del Eterno, y quiero que me escuche con mucha paciencia. Dice así en Mateo 22, del 36 al 40. Voy a leerlo desde el 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la Torá o de la ley, preguntó para tentarlo, para probarlo, para poner a prueba los pensamientos del Mesías, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua le dijo: amarás al Eterno tu Dios, o amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos pensamientos, escuchen, depende toda la Torá y los profetas. Entonces Jesús está afirmando el valor eterno de la Torá. Porque este maestro viene a preguntarle, escuche, había muchos pensamientos acerca de Jesús. No es negativo en el mundo hebreo que le hagan preguntas a un rabino. En este caso se lo hacían a Jesús y se lo pueden hacer a cualquier rabino. A cualquier rabino, ¿no? Se lo pueden hacer a cualquier rabino para asegurarse que realmente este rabino honra la Torá y que respeta los mandamientos que el Eterno le dio a Israel. Esa es la primera causa, por eso vino a tentarle, a probarlo. ¿Será realmente este maestro está en la línea de la Torá o está fuera de ella? Porque cuando Dios le entrega la Torá a Moisés, le dice: porque esta Torá es tu vida. Esta Torá es tu vida. En ella tienes la vida. Entonces, es inaudito para un alma hebrea que creyendo en Yeshua desprecie la Torá. No lo va a hacer. No lo va a hacer simple y llanamente porque la Torá es su vida. Está escrito así y nadie lo va a poder cambiar. Y Yeshua también vivió de acuerdo a la Torá porque la Torá era su vida. Es más, él es la manifestación viviente de la Torá. Entonces, no es una posición doctrinal que tenga que ver con una iglesia, entienda. Es una posición que tiene que ver con el alma hebrea, el neshemá del judío. O sea, su alma anhela la Torá. Así esté desviado, lejos, la Torá es la vida del hebreo. No le vas a poder sacar la Torá de la cabeza, salvo que quiera renegar de su fe o de su cultura o de su familia. Ese es otro tema. Pero ahora veremos otro tema muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con una famosa palabra que todos usamos cuando decimos que Yeshua no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y eso lo encontramos en Mateo 5, del 17 al 20. Si usted me acompaña, tiene ahí su Sagrada Biblia, su Sagrada Escritura. Vamos a leer este pasaje que mucha gente lo usa, pero que no lo respeta. No lo respeta. Yeshua dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Hasta ahí lo voy a leer, o lo continúo. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. Pero en el hebreo dice que ni la parte más pequeña de la Torá o de una letra de la Torá caerá a tierra, porque toda la Torá tendrá que ser cumplida. Eso dice en el idioma hebreo. Entonces Jesús está diciendo, o Yeshua está diciendo, que toda la Torá se tiene que cumplir hasta lo más pequeñito de la Torá, de la letra Yod. ¿Ve que se levanta una cosita así en la letra? Todo de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños de la Torá, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, y esto tiene que ver con el conocimiento de la Torá, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En el griego lo muestra así, que si lo que ustedes saben de la Torá no es más de lo que entienden los escribas y los fariseos, no pueden entrar al reino de los cielos. Pero ¿quién te da ese entendimiento? El Mesías. Entonces, la palabra hebrea para abrogar acá es lejaper, que no significa realmente abrogar, porque Yeshua no usa la palabra abrogar, es una traducción nuestra. Jesús usa la palabra lejaper de la raíz hei pet rosh, japer, que significa separación, refutación e impedimento. Mire lo que está diciendo acá Jesús. Yeshua está diciendo que él no ha venido a separar sus enseñanzas de la Torá. No, él ha venido a completarlas. Tampoco él ha venido a refutar las enseñanzas de la Torá, porque esa es la traducción correcta. Y por último, él no ha venido a impedir la enseñanza de la Torá. ¿Cómo estaban enseñando sus perseguidores? Sus perseguidores querían hacer ver de que él se había desviado de la Torá. Pero él enseña públicamente y claramente que él no viene a quitar nada de la Torá. Él viene a cumplir, a completar. Y por eso esta palabra lejaper, la palabra ley realmente en el hebreo es hok. Hok, no hok, sino hok. Esa es la palabra ley. Mientras que la palabra Torah significa normativa o instrucción para la vida. Entonces, Yeshua está diciendo que no ha venido a sacar las instrucciones de la Torah que son vida para Israel. Él ha venido a completar lo que está escrito. Así que la palabra griega para abrogar es katulosai. La palabra griega katulosai, que se traduce abrogar, en realidad tampoco significa abrogar. ¿Qué está diciendo Yeshua en el hebreo? No piensen ni se imaginen que yo he venido a destruir las enseñanzas de la Torá. Eso es lo que dice en el griego. Y la de los profetas. No dice, yo he venido para completar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la Torá se completa con todo lo que hace el Mesías. El Mesías le da un auge, una supremacía, ¿no?, a la Torá. La pone en un nivel muy superlativo a la Torá, siendo él mismo la expresión de todos los mandamientos del Eterno. Por eso Yeshua le dice a sus discípulos en Juan 15, el que me ama guardará mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, porque después dice, los mandamientos no son míos, sino de mi Padre que me envió. Entonces él está dando un carácter superlativo a la Torá. Lo está poniendo en un lugar de privilegio a la Torá. Y usted tiene que saber por qué. Históricamente, ¿qué estaba pasando para que Yeshua venga a darle ese carácter a la Torá? ¿Qué estaba pasando con los líderes? ¿Cómo estaban tratando la Torá? ¿Cómo la usaban? Nosotros solamente vemos el lado doctrinal, el lado de la conveniencia personal, que no es así. No queremos ver el contexto, ni queremos enterarnos qué estaba pasando en el mundo judío de esa época, para que Yeshua diga lo que está diciendo. Como cuando nosotros decimos, no, porque Pablo dice que si te circuncidas tienes que guardar la ley, pero Pablo le está hablando a gentiles que se estaban metiendo en algo que ellos no sabían, que ni siquiera sabían cómo funcionaba el mundo hebreo. Porque Pablo, recuerda, estaba circuncidado. ¿Acaso Pablo renegó de su circuncisión? No, renegó. Yo digo, por lo que he estado investigando y estudiando, que al gentil no se le puede obligar a ser circuncidado. Se tiene que quedar como está, ya está, que se quede así. Pero el hebreo sí se tiene que circuncidar porque es parte de un pueblo, es parte de su cultura, es parte de su sociedad. Eso usted no lo puede evitar. Es como que yo me vaya a la sierra peruana y le digo, canten rock y no canten quechua, no canten guayno, no canten nada de esas cosas, ahora canten el rock. ¿Cómo yo me voy a meter a una cultura a decirle qué hacer? Me van a sacar a palos o hasta posiblemente me quieran matar. No se puede invadir una cultura. Y en este caso,
Saulo, Pablo, está dejando a los gentiles con su cultura, pero con la fe de Dios, pidiéndoles que ya no sean idólatras, que ya no adoren a los demonios, que no sean borrachos, que no sean fornicarios, que no sean adúlteros, que no practiquen la homosexualidad, etc. Él los está manteniendo en su cultura, pero con una santidad moral muy alta. Eso es lo que nos reflejan las escrituras. Entonces, los judíos que no creían en Yeshua querían que estos gentiles se circuncidaran. Ese es un tema, una discusión judía que no se puede entender doctrinalmente en la iglesia. Se lo puede entender, claro, el que lo dice y la gente dice, ah, claro, así es. Pero si usted conoce el mundo hebreo, que quizás la mayoría de los pastores, con mucho respeto a todos los pastores que son benditos del Señor, no conocen el mundo judío, no lo conocen. Entonces, como no lo conocen, pueden opinar. Pero ¿qué pasa? Le cuento una historia. Un pastor viajó a Israel, dice que sin pensarlo, que él nunca quiso conocer nada de Israel. Pero él viajó a Israel y ya tenía más de 30 años en el ministerio. No dudamos de la bondad de los pastores. No, esta enseñanza no es para poner en telejuicio nada de los pastores. Los pastores son hijos de Dios, pero como pastores podemos tener errores y hasta falta de estudios. Eso no tiene que molestarle a nadie. Bueno, este hombre viajó a Israel, propiamente a la ciudad de Capernaum. Dice que estando en Capernaum, él tenía que visitar la casa de Pedro, ¿no? Que es una reliquia, es un monumento viviente de que ahí vivió Pedro. Pero dice que frente a la casa de Pedro se erigía una antigua sinagoga. Y dice que al guía turístico, al israelí, le pregunta acerca de esa sinagoga. Entonces este hombre, el guía turístico, le dice, esa sinagoga fue construida por los nietos de los discípulos de Yeshua. Dice que eso lo golpeó al pastor. ¿Cómo es posible? ¿Acaso los discípulos de Yeshua no eran cristianos y que los nietos también? Y le dijeron, no, ellos eran judíos que creían en Yeshua y seguían yendo a la sinagoga y practicaban todos los ritos judíos, pero creyendo en Yeshua. Eso lo golpeó al pastor. Porque la idea en el mundo cristiano es que ellos eran cristianos, levantaron iglesias. Esa es la idea, es la común idea y nadie se la va a querer quitar a usted. Pero quiero que entienda que este pastor se encontró con una realidad distinta, como se la encontrará cualquier pastor que vaya a Israel y se va a enterar de que los judíos, seguidores de Yeshua, eran esos judíos, que seguían haciendo las fiestas, porque el guía turístico le explicó que ellos seguían haciendo las fiestas, que ellos practicaban todo el judaísmo y que propiamente el cristianismo nace en Occidente, no nace dentro de Israel. Esto lo golpeó al pastor y le cambió muchas cosas de su visión que él tenía acerca de la teología que él había recibido, ¿no? La teología greco-romana con que crecen todos los pastores cuando se habla de Jesús. Pero él se encontró con otra realidad cultural, escucha esto, hermano, cultural, que de alguna manera a él dice que lo dejó pensando durante muchas semanas de que cómo era este asunto, ¿no? Cómo era posible, decía él, que los discípulos de Jesús y aún los nietos y los hijos de los nietos seguían siendo judíos. No puede ser, decía él, ¿no? Pero el tiempo que estuvo en Israel se enteró que era así. Y eso no lo dañó, más bien le aportó más a su fe. Y entendió, dice ahí, que él nunca se había percatado de eso, pero entendió que el Shabbat, la fiesta, tenía algún valor, también la palabra que voy a usar, superlativa, dentro de la vida contextual de todo hebreo. Por eso usted va a ver hebreos que viven aquí en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, no van a cortar su costumbre, por más que crean en el Mesías, porque es una costumbre que se la entregó Dios. Se la entregó Dios, porque Dios es el que le da la Torá a Moisés. Sí, me invitaron a tocar, en realidad yo tocaba ahí la guitarra en una comunidad judía mesiánica, dirigida por el pastor Flavio Lizama, un gran pastor, un gran mentor, y llegaron unos judíos que yo conocía que eran de la iglesia. Entonces, al final se me acercaron, conversamos, porque me conocían a mí, conocían a mi hermano mayor, y me decían me preguntaron, ¿no? Acerca, bueno, conversamos. No voy a hablar de los detalles de la conversación, pero yo nunca supe que ellos eran judíos. Pero me dijeron, claro, nosotros siempre estamos buscando una comunidad judía mesiánica, vamos a la iglesia, nos sentimos bien, pero nos sentimos más a gusto practicando nuestra cultura y nuestras creencias judías desde las perspectivas de Yeshua, el Mesías, como nosotros lo entendemos en las Escrituras. Pero nadie habló mal de la iglesia, nadie dijo nada contra la iglesia,
No, porque el hebreo se siente en su cultura como pez en el agua, es una cosa natural. Y yo le digo a través de esta enseñanza que eso no tiene que dañar a nadie, no tiene que dañar exclusivamente a nadie, porque son cosas que Dios le entregó a Israel. ¿Qué se puede hacer? Le vamos a decir a Dios, ¿por qué se lo entregaste? ¿Por qué se lo diste? No podemos. Y lo mismo el Mesías viene según estas ordenanzas de la Torá, como está escrito al final de los capítulos de Lucas, y viene según las profecías que Dios le da a Israel. Hecha esta aclaración, espero que usted entienda que la Torá nunca va a pasar. Recuerde que en el libro de los Hechos, cuando Pablo regresa a Jerusalén, le dicen los discípulos, le dicen, ¿viste, hermano Saulo, cómo millares de judíos, han creído en el Mesías alrededor del mundo y todos ellos son celosos de la Torá? Son cosas para observar. Si usted lo quiere observar desde un punto de vista cristiano, doctrinal, obviamente no lo va a querer entender. Y nadie le va a obligar a usted a entenderlo, no. Pero eso está escrito, no va a cambiar. Por ejemplo, cuando Pablo le dice a Agripa, oh rey Agripa, yo estoy preso por la fe de nuestros padres. Ahora se lo voy a leer, pero era por la fe de los padres. Y la reacción de Agripa es totalmente sorprendente sobre este asunto. Lo quiero leer en el libro de los Hechos, porque es un tema que sublima totalmente la Torá y que Pablo se lo dice a Agripa, y que Agripa lo entiende, porque Agripa era una persona criada en Israel, una persona que conocía todo en cuanto a Israel. Así que, mire, Hechos 26:4 dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de los padres, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, mire cómo él se está uniendo a la Torá. Dice, la promesa que Dios le hizo a nuestros padres. Él no está siguiendo otra religión, ni es cabecilla de otra religión. Eso lo dicen sus contrincantes, sus enemigos. Dicen, él es cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero él no se presenta como cabecilla. Se presenta para dar testimonio de que lo que Dios le había prometido a Israel en la Torá se estaba cumpliendo. Pero que esta gente que lo acusaba, lo estaba viendo como enemigo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Y dice, y ahora por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Vio cómo está introduciéndose él en la Torá? No es que está usando la viveza para que ahí lo agarró a Agripa, no. Le está diciendo la verdad, este hombre era honesto. Honestidad. No piense que Pablo, como Pablo era inteligente, el Espíritu le dijo, di esto para que no te maten. No sucedió eso. Él está hablando de una cosa que todo hebreo está esperando hasta el día de hoy. La esperanza manifiesta del Mesías, que para nosotros ya vino y él está aquí y él vendrá pronto. Bendito sea su nombre. Promesa, dice, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Pero por qué judíos? Por los líderes. Y Agripa grita, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahora, en ningún momento Pablo habló de resurrección de los muertos, pero en el contexto judío la esperanza es la resurrección, que está escrita en la Torá, está escrita en el libro de los profetas. Es uno de los centros principales de la Torá, la resurrección y ¿cómo le puedo decir? El recogimiento de todas las tribus esparcidas por todo el mundo. Todas las tribus de Israel tienen que aparecer de todo el mundo para recibir la redención final en la venida del Mesías de Yeshua, que viene para nosotros ya pronto, está a la puerta, y entonces habrá resurrección de los muertos, como lo dice también el libro de Daniel, corroborando todo lo que dice la Torá. Entonces usted tiene que ver que el escritor Pablo, del libro de los Hechos, tanto como Pablo, están viendo las cosas con ojos hebreos, y Agripa también. Agripa estaba casado con el Imperio Romano, pero también está viendo con ojos hebreos y dice, ¿qué cosa? Se juzga cosas semejantes entre ustedes, ¿no? Entre estos líderes y entre tu persona, que Dios resucite a los muertos. Eso es una locura. Por eso después dice, este hombre ningún delito ha cometido. Está de acuerdo.
¿Sabe? Lo que dice la Torá, lo que él está diciendo lo que dice la Torá. Y esas cosas han renacido de nuevo hoy en día con los judíos mesiánicos. ¿Cómo han renacido? Hay bronca en Israel por los judíos que creen en Jesús, pero eso es un tema que yo no voy a tocar, pero hay bronca, ahí se sale diciendo no, porque esos no son judíos, es mentira, están engañando a la gente. Hermano, usted es cristiano, sepa que a los judíos tradicionalistas no les va a convenir que un judío cree en Jesús. Entonces dicen, no, porque si un judío cree en Jesús, ya no es judío. Esas cosas se enseñan, se lo enseñan a los niños. Y hay gente que cree esas cosas. Entonces cuando el judío descubre que Jesús es el Mesías, pero ¿qué? ¿Realmente existió? ¿Pero que realmente yo sigo siendo hebreo? Son cosas que la persona como hebreo va teniendo sus conflictos. Es algo natural. Es algo natural. Es un tema hebreo, hermanos. Yo le diría, no con autorización, pero sí le diría a usted que si ve este programa, no acuse a los judíos mesiánicos si usted no conoce el mundo judío. Ahora, si usted dice, no, yo conocí un pastor que era pastor, se hizo judío, es un problema de él, usted convérselo con él. No meta a todos en el mismo saco. Convérselo con él, pregúntele a él por qué ahora es así, por qué antes no era así. Pero no lo satanice, no diga cosas que usted no entiende. Y si usted se va a vivir 20 años a Israel, va a venir con otra idea. Ya no va a venir con idea de pastor, va a venir con otra idea. Usted va a ver las cosas desde otras perspectivas. Entonces, ¿la Torá tiene vigencia? Tiene vigencia. ¿La Torá es eterna? Es eterna. En el capítulo 8 de Romanos, cuando dice que por la justicia de Dios fuimos liberados, en el griego no dice la justicia de Dios, dice que por la fe en el nombre del Mesías, sale la palabra justificado ahí, miren lo que dice en el griego, se introdujo a nuestro corazón las leyes, los mandamientos y las ordenanzas de Dios, que Dios le dio a Moisés. Eso está en el original. Ahora, claro, en su Biblia no va a encontrar usted eso porque dice justificados. Pero dice en el original que se puso en nuestro corazón los estatutos, ordenanzas y mandamientos de Dios. En otras palabras, la Torá. En la ecuación, Torá. Ya está. Ahora, ¿será Pablo un promotor de esas cosas? Usted no lo va a acusar a Pablo porque usted lo ve a Pablo con otros ojos. Pero es Pablo el que lo está diciendo, es Pablo el que lo escribió. Está así en el griego, usted no lo va a poder cambiar. Ahora, en el español lo leemos de otra manera, no sabemos por qué pusieron justificar. El que lo tradujo es el que tiene que responder, no usted. Usted lee y usted cree. ¿No? Hay pastores que dicen, no, nada de griego ni hebreo porque estamos con el Espíritu Santo. Sí, estamos con el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo inspiró todo lo que usted lee y inspiró los originales y todo lo que usted cree y que después se encuentra que está de otra forma. Lo inspiró el Espíritu Santo. El problema muchas veces se presenta en la traducción, pero yo no quiero decir que hay que botar la Reina Valera, hay que tirarla, como mucha gente hace, es una infamia. No se tira la Biblia a la basura, no se hacen esas cosas, hay que respetar. Bien, en Juan 14, 15, 24, que quiero leerlo con usted antes de terminar este punto de la Torá, Juan 15, 21, ¿sí? Juan 14, del 15 al 24, donde Yeshua dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos, que es mismot, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama, los mismot. Pero cuando Jesús menciona la palabra mismot, se refiere a la Torá. Por más que usted diga, no, porque no, se refiere a la Torá. Todo el mundo hebreo sabe que se refiere a la Torá, y eso lo está diciendo sus discípulos judíos, que entienden que la mismot es Torá. Y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Pero en el hebreo dice que los mandamientos que él recibió son los mandamientos de su Padre. Mismot, que significa Torá. O sea, está diciéndole a sus discípulos que lo que Dios le dio a Moisés tiene que tener cumplimiento y tiene que tener vida. Eso no tiene que ofender
a nadie. La Torá tiene vigencia, la tendrá siempre, porque según la Torá vino el Mesías y según la Torá el Mesías retornará. Así que, hermanos míos que están escuchando este mensaje, Pablo nunca estuvo en contra de la Torá. Usted puede sacar todos los versículos que usted desee para contradecir, pero usted va a entender que la Torá es eterna. Usted no puede matar, usted no puede robar, usted no puede destruir, usted no puede codiciar, no le puede robar la mujer a nadie. Por eso son los mandamientos centrales en la Torá, que se resumen en amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede ser idólatra, no puede tener otro Dios aparte del Dios de Israel, porque si no, usted ya no estaría amando al Señor con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Espero que esta pequeña enseñanza lo ayude a usted a entender cosas que quizás ya escuchó de otras personas, y las fiestas que Israel celebra, incluido el Shabbat, que es una fiesta, son cosas que Dios le da a Israel para que Israel camine rectamente delante de Dios. Y los discípulos de Yeshua hicieron lo mismo, participaban de las fiestas, y en el día del Pentecostés o del día del Shabbat, que descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ellos estaban celebrando la fiesta del Shabbat, y era una fiesta hebrea. No es que no la estaban celebrando y estaban encerrados en un aposento alto orando. Sí estaban en el aposento alto, pero ustedes saben qué estaban haciendo. Estaban celebrando el Shabbat. No crean que estaban tirados de rodillas. No. Estaban orando, pero estaban celebrando el Shabbat. Y de la misma manera, cuando Yeshua se presenta en la fiesta de los tabernáculos en Juan capítulo 7, Jesús estuvo en las fiestas que son el centro de la vida judía. Cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, también hay que ver por qué. La fiesta de las luces, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Purim y todas esas cosas, o Purim, Jesús la celebró porque es la única forma en que se sepa que Él realmente es hebreo. Y Él es hebreo y lo será siempre. Y que el Mesías lo bendiga y le traiga bendición a su hogar, a su ministerio. A usted, pastor, que quizás esté viendo este video, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a fortalecer, va a prosperar su ministerio. La gente de su iglesia se va a sanar y Dios va a sanar a todos los creyentes. Si viene un gran avivamiento, un despertar espiritual muy fuerte por toda la tierra, porque el Mesías está cerca. Miremos hacia Él, esperemos la gloria del Señor, todos unidos en la paz, y le vuelvo a repetir, no satanice, no trate de herejes a nadie sin saber. Ahora que si usted se entera, no, porque unos mesiánicos le sacaban plata, también hay pastores que sacan plata, hay de todo, pero lo más importante de esto, más allá de lo que haya de gente que no anda bien, usted mire lo que está ordenado, mire lo que está bien delante de Dios y de eso tome, de eso agarre, de eso reciba su bendición para su vida, para su familia, para su ministerio, para que su gente sea sanada, para que su gente sea liberada y también mi gente sea liberada. Que el Eterno traiga la paz, la bendición, y que esta enseñanza sea de mucha bendición y de beneficio para su vida. Los saludo desde Argentina, que el Señor me lo guarde, es usted una gran bendición, y gracias por escucharnos. Shalom a todos, que el Eterno los guarde en Yeshua nuestro Mesías, que pronto viene. Gloria al Señor.